Hoy nos proponemos hablar de la libertad de expresión y de prensa, uno de los elementos fundamentales para el control de las decisiones de los gobernantes y para la posibilidad de desarrollo de la personalidad humana, es decir, la capacidad que tenemos de expresar libremente nuestras ideas y pensamientos sin censura previa, es decir, sin que exista ninguna instancia revisoria previa que limite, restrinja o de algún modo imposibilite que esa corriente de pensamientos e ideas que surgen de una sociedad democrática, que podemos expresar todos sin límite previo. Diferentes son las consecuencias de lo que podemos decir, que es la temática de las responsabilidades ulteriores, es decir, cuál es nuestra responsabilidad por el daño que hayamos podido causar. Pero de ninguna manera que se nos limite previendo que nosotros podemos causar un daño, porque todo ese tipo de tentativas en realidad tiene un propósito para nada tuitivo de cuidado. Tiene como finalidad la de asegurar una gobernabilidad que no esté sujeta a críticas, que no esté sujeta a la investigación de aquello que precisamente sucede dentro de un gobierno o en la misma sociedad y que todos debemos conocer. Y debemos conocer porque de lo contrario no podemos controlar lo que hacen nuestros gobernantes. Yendo a la evolución de los derechos y en particular de la libertad de expresión y de prensa, observamos que ya la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano habló sobre este derecho y lo consideró que la libre comunicación de ideas y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Estaba vinculado con lo que habíamos ya visto en el artículo 16, que era la necesidad de contar con la garantía de los derechos y con la separación de los poderes. Acá se trata de un derecho en particular y sumamente importante. La Constitución de Filadelfia no contemplaba en su versión original derechos y garantías, porque se consideraba que si se formulaban algunas, eso podría ir en detrimento de las anteriores y que por lo tanto no hacía falta. Sin embargo, a poco de ponerse a andar, se puso de manifiesto la necesidad de dictar una enmienda en la cual se incluyeran libertades fundamentales. Y la primera que aparece es precisamente aquella que se formula de la siguiente manera: el Congreso no aprobará leyes que restrinjan la libertad de expresión o de prensa. Es decir, la puerta de entrada desde enmiendas para que los derechos aparecieran expresamente reconocidos, curiosamente es esta libertad a la que nos estamos refiriendo, la primera que va a aparecer. Y luego encontramos también plasmada la cuestión en tratados internacionales. En lo que a nosotros refiere, me parece que es fundamental tener en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que en sus artículos 13 y 14, pero en particular en el 13, pone el acento sobre las distintas cuestiones vinculadas con la libertad de expresión. Y nuestra Constitución lo hace en dos artículos, el 14 y el 32. El 14 entre los derechos individuales fundamentales, a lo que ya nos hemos referido en varias ocasiones, y enuncia allí la libertad fundamental de todos los habitantes de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Y en el artículo 32 dice que le está prohibido al Congreso el dictado de leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Entonces, acá hay un bien jurídico fundamental que es la libertad de expresión, que tiende a sustentar una serie de contenidos que se relacionan con la vigencia del sistema democrático en su conjunto, por un lado, pero por otro lado, desde el punto de vista de la esfera individual, se aspira el acceso
a la instrucción, a la información, a los más variados intercambios entre los seres humanos en el campo del conocimiento. Es decir, que estamos frente a bienes de una jerarquía elevadísima, ya sea que se los valore a la luz del interés general o en función de un interés de tipo individual. Entonces, cuando tomamos conciencia de la importancia que esta libertad tiene, nos damos cuenta que es fundamental para el logro de un Estado de Derecho sólido y desde sus vertientes, las dos, tanto la individual como la de orden colectivo. Sin embargo, la libertad de expresión ha estado sujeta a muchísimas limitaciones y al respecto es interesante tener en cuenta que también se prohíbe la censura indirecta. Ya hoy en día hay que ser demasiado torpe como para producir desde la esfera de poder una censura previa. Se lo hace de otros modos más sutiles. Y es interesante tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1985, en una opinión consultiva donde trató el caso Schmidt, consideró que no debía exigírseles a los periodistas la obtención de una licencia para ejercer su profesión. Dijo que cuando se restringe la libertad de expresión de un individuo, no solo es el derecho de ese individuo el que se está violando, sino también el derecho de todos a recibir informaciones e ideas. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, esta requiere, dice la Corte, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, pero implica también un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. La censura indirecta en nuestras latitudes, en nuestro país concretamente, es un flagelo que se ha manifestado de manera recurrente. Por ejemplo, a través de la pauta publicitaria, es decir, las sumas de dinero que los gobiernos destinan para publicitar sus actos, su acción de gobierno. Evidentemente son sumas muy importantes y el preferir algunos medios amigos en detrimento de los otros significa instaurar un sistema en donde hay una prensa controlada, capturada, que está comprada, pero por sobre todas las cosas, otra que debe manejarse a través de la búsqueda de publicidad privada o de otras formas de financiamiento y por lo tanto la situación se le hace mucho más difícil. De ahí a modalidades en las que esta segunda prensa es tentada por el gobierno para que en caso de que se le suministre esos fondos vía pauta, entonces tiene que cambiar el tono o el modo como expresa críticas a la acción de gobierno. Censura directa, indirecta, clara. También lo es cuando se amenazan a los periodistas. Recientemente, la vicepresidenta de la Nación hizo una grabación cuando iba precisamente a hacer una declaración por el tema de los espías y allí habló del periodismo concentrado mientras se mostraba la cara de varios periodistas muy conocidos, como el caso de Jorge Lanata, el caso de Nicolás Wiñaski, el caso de Nelson Castro, y Luis Majul y muchos otros. Eso implica una amenaza muy seria. ¿Por qué? Porque de parte de la población y de parte de aquellos fanáticos que siguen la acción gubernamental, es un modo de decirle, mire, acá está el enemigo, péguele y de esa forma se va a dejar de molestar. Y de hecho hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Checopar ya ha sido concretamente hostigado por la vía de escraches. También le ha sucedido a el caso de Lanata, que nada menos que por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires lo consideró, de Oscar Parrilli, del senador Parrilli, lo consideró comparable con Alfredo Astiz. Imagínense usted el grado de barbaridad que se puede llegar a decir para hostigar a la prensa. Porque no hay que pensar en las empresas en sí o en las personas de los periodistas. Hay que pensar que eso nos coarta a todos la posibilidad de estar informados.
Entonces, al mismo tiempo, el haber hablado de espías informales o algo semejante como expresión para definir a Majul y de ese modo abrir las puertas de una posible acción judicial penal para incriminarlo y de ese modo instaurar un delito de opinión, es decir, el más antidemocrático de todos, aquel que simplemente penaliza el pensamiento diferente, considerándolo como una amenaza o como una traición al pensamiento nacional que se identifica con el del oficialismo. Los periodistas, para informar sobre un determinado tema, necesitan investigar. Para ello, no solo hacer un análisis de los hechos, sino recurrir a muy diversas fuentes, que generalmente se trata de personas que pueden ser funcionarios que le van a informar, pero de manera secreta, porque si no, no lo harían. O inclusive fuentes que son personajes del mundo clandestino, pueden ser inclusive delincuentes. Eso no es malo en sí mismo si sirve para recabar precisamente la verdad, que en definitiva va a ser el periodista el que va a sopesar cuando luego informe qué es lo que le parece que es válido, qué es lo que le parece que no es válido. Es decir, va a juntar como un damero entre todas las piezas de los distintos testimonios, declaraciones, análisis que haya llevado a cabo. Pero yendo al punto, la evolución de la protección de la libertad de expresión y de prensa ha llevado a una garantía específica que se conoce precisamente bajo el título de la protección de las fuentes de informaciones, es decir, el carácter secreto de estas fuentes de información. Y que nuestra Constitución, cuando se la reforma en 1994, le da jerarquía constitucional. Habla del carácter secreto de la fuente de información en su artículo 43. Por lo tanto, el tratar de manipular de modo de llegar a esas fuentes, cuando decíamos lo de el espía inorgánico, como se le llamó a Majul, y de ese modo poder abrirle una causa y de dicha causa lograr que ese periodista dé sus fuentes, es algo gravísimo, no solo desde el punto de vista, digamos, de lo que implica la manipulación de una causa, sino de lo que implica para destruir la libertad de expresión, porque si los periodistas pierden la posibilidad de que se les garantice el carácter secreto de sus fuentes, y bueno, pierden gran parte de la riqueza de los medios a los que van a recurrir para poder informarse. Muchas gracias y buenas noches.